Muy buenos días para todos. Somos del programa de licenciatura en educación física. Mi grupo está conformado por Michael Ferney Zambrano, Elian Fernando Paz y mi persona, John Esteban Moncayo Arias. ¿Qué vamos a dar a conocer? Vamos a dar a conocer todo lo que se ha visto en el espacio académico de cognición, cultura y aprendizaje. Primero vamos a tener claro tres conceptos básicos, los cuales son qué es cognición, qué es cultura y qué es aprendizaje. Bueno, para comenzar vamos con cognición. Dice que cognición es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? La forma como vemos las cosas a través de los sentidos. De segundo iría cultura. Cultura o civilización puede ser lo mismo. Dice que es aquel todo complejo que incluye en conocimientos las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito adquirido por el hombre en cuanto a miembros de una sociedad, tribu o cultura. Y tercero iría aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje? Esa es la pregunta. El aprendizaje es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia de cada persona. ¿Listo? Eh, para continuar, vamos a ver la importancia de la cultura. La importancia de la cultura es el desarrollo individual y de la socialización, pero la cultura, en el sentido vygotsquiano, nos quiere decir que abarca todo un conjunto de procedimientos y herramientas que van como lo hemos visto desde la obra de arte hasta el uso más descontextualizados del lenguaje. También lo que hemos conocido en este espacio académico, podemos hablar de Vygotsky, la educación para Vygotsky, ¿cómo era? Entonces, como hablábamos en la clase, para Vygotsky, la educación era un instrumento decisivo para el desarrollo de las personas y por eso debe ser comprendida y diseñada desde la perspectiva en la cual se entienden las cosas de manera diferente. Podemos hablar de los diferentes medios de aprendizaje en las personas. También nos decían en la clase anterior de cognición y cultura que no se afecta únicamente en el contexto escolar, desde la perspectiva de Vygotsky con relación al desarrollo humano. También Vygotsky introduce la enorme importancia de los contenidos procedimentales, junto a otros en la enseñanza, forma o en el ámbito de la vida cotidiana. Tengamos en cuenta la incorporación de instrumentos de la naturaleza simbólica a través de la enseñanza formal, en la cual el desarrollo en el sentido de amplificar el conjunto plurifuncional que es la ciencia. ¿Listo? Cabe resaltar que en el legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI vamos a mencionar algunos aspectos dados a conocer en la clase de cognición y cultura. Entonces, primero tendríamos el marxismo. ¿Qué nos decía el marxismo? El marxismo nos dice que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado.
Complementando esto, para Vygotsky también dice que estuvo interesado en cuestiones relacionadas con la educación, con un énfasis especial, el cual hoy en día llamamos necesidades educativas. A través de esto podemos identificar ciertos aportes de Vygotsky, los cuales serían el método genético y psicosocial, que estos nos dicen que están íntimamente entrelazados, ya que desde su punto de vista es la única manera de llegar a aprender y explicar la conciencia humana. También hay otro aspecto básico, el cual hablamos en la clase, el cual es de la filogénesis. ¿Para qué le servía la filogénesis a Vygotsky? Decía que le servía a Vygotsky para aclarar las diferencias entre la especie humana y los simios más evolucionados. Perdón. Y tengamos en cuenta también los aspectos importantes en cuanto al desarrollo cognitivo desde la interacción social, la cognición y cultura de aprendizaje, pensamientos compartidos y participación guiada. Contextos y procesos cognitivos, la frase que más sobresale y que me llama la atención es el progreso solo es posible a través del conflicto. ¿Qué nos quiere demostrar? Nos quiere demostrar la relevancia e importancia de la relación entre el niño, adulto y grupos indeterminados, el cual es responder ante diferentes situaciones. Respecto a esto, tenemos la etología. ¿Qué nos dice la etología o cómo se logra la etología? Se dice que se logra desarrollar con un amplio desarrollo cognitivo, la cual sabemos que no es una investigación, que no es normal porque se plantea naturalmente, es decir, que cuando se plantea procesos cognitivos se analiza el núcleo conceptual, los cuales se enlazan las diferentes unidades tras el transcurso de la observación. Otro punto importante del cual es la ecología. ¿En qué se basa la ecología? Entonces la ecología se basa en la influencia que tiene el adulto como modelo a seguir del niño. Sabemos que el adulto es un modelo a seguir del niño, entonces todo lo que vea el niño, todo lo que vea el niño a través del adulto, él va a querer realizarlo y va a querer ser como esa persona. Sobre la ecología, también tenemos el modelo sociocultural. ¿En qué se basa el modelo sociocultural? Dice que es una forma de adquirir el aprendizaje y el conocimiento a través de la interacción social en grupo. Claro, tengamos en cuenta que al momento de formación en grupos podemos relacionar ideas, compartir ideas, nuestras opiniones y crear nuevos conocimientos en los cuales nos van a desarrollar nuestra parte del aprendizaje. Y sobre Vygotsky, ¿qué nos dice sobre esto? Él propone que el desarrollo cognitivo específicamente se origina a partir del intercambio del sujeto con el medio en el que se vive. Bueno, pues yo voy a tomar el punto en el que hablaré cuál es la importancia de la cultura en el papel del aprendizaje desde la parte cognitiva.
Pues para entender el papel de la cultura en el desarrollo cognitivo, Vygotsky nos sugiere que debemos estudiar el desarrollo cognitivo desde 4 perspectivas interrelacionadas, que son el microgenético, ontogenético, filogenético y sociohistórico. Empezaré hablando del microgenético. Este se refiere al desarrollo en periodos cortos de tiempo, minutos y segundos. El ontogenético se refiere a los cambios durante toda la vida, mientras que el filogenético se refiere a los cambios durante periodos evolutivos. El sociohistórico se refiere a los cambios que han ocurrido en la cultura con el tiempo, tales como cambios en los valores, normas, tradiciones y tecnologías a lo largo de la historia de la cultura. La enseñanza desde una perspectiva cognitiva. Bueno, este tema va en una vista como docente desde una perspectiva cognitiva y de aprendizaje. En los propósitos del aprendizaje no solo se consideran contenidos específicos sobre determinado tema, sino también la consideración o las técnicas y estrategias que vayamos a utilizar en el aula de clases o contenidos que utilicemos en el aula de clases. Las divisiones profesionales del docente respecto a la práctica de la enseñanza inciden en un modo directo sobre el ambiente de aprendizaje. Bueno, ya que hablamos de una idea que tenemos como docentes hacia nuestros estudiantes, ya estamos enfocados en eso. Ahorita lo que vamos a hablar es en el enfoque cognitivo. Se supone que los objetivos de la secuencia de enseñanza se hayan definidos por los contenidos que se aprenden y por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr como docente. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación directa con un contenido específico. En síntesis, son etapas de proceso de enseñanza. La primera pretende que el alumno, a través de la búsqueda de saberes previos que podrían proporcionar o obstaculizar el aprendizaje de la segunda. ¿Cuál es la segunda? La de activar los conocimientos previos al presentar los contenidos. Y finalmente, estimular la integración y transferencia en virtud de la nueva información adquirida. Vamos a mencionar a un autor que habla sobre la enseñanza y el aprendizaje en el alumno, que es Ausubel, que él dice que aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas externas, con la intención de promover la asimilación de los saberes. El profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos también. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo-significativa, con lo cual sería posible considerar que la exposición organizada de los contenidos proporciona una mejor comprensión para el alumno. Vamos a hablar de un tema muy enriquecedor, muy cultural, que sería el conocimiento que tenemos los docentes hacia las diferentes culturas presentes en cada aula, ya que vamos a tener diferentes estudiantes con diferentes culturas, conocimientos, tradiciones y demás cosas que conlleva una cultura. Y pues tenemos que adaptarnos a ese modo para tener un ambiente agradable en el aula. Esto quiere decir que tenemos una sociedad que cada vez es más diversa. No es nada nuevo porque la imagen de la diversidad se va imponiendo en la sociedad y en las escuelas. Sin embargo, lograr que esta diversidad sea enriquecedora es un desafío para todos y un objetivo que nuestros centros educativos deben afrontar. Se precisa para ello que nuestros alumnos y alumnas y nosotros mismos mantengamos una mente abierta y el deseo vivo de conocer a aquellos con quienes convivimos. Un instrumento muy importante será abordar el currículo desde las distintas perspectivas posibles, no solo las del alumno mayoritario, también los de diferentes alumnos que también pueden dar su punto de vista. En un mundo en el que las fronteras parecen diluirse y el intercambio cultural se hace irremediable, pero afortunadamente imparable, es preciso reconocer la diferencia como elemento de enriquecimiento social, defender la libertad y para elegir y proteger la propia identidad nuestra, e intentar conocer al otro. Cuando más lazos de encuentro haya, será mejor para nuestros estudiantes. Todo ello nos ayuda a sentir
que el diferente no es un desconocido y a valorar lo positivo de ser una persona y de la cultura que lleva cada persona. Bueno, vamos a hablar sobre la cultura de Pasto, que es una cultura que tenemos mis dos compañeros y yo en común. Se dice que el área del municipio de Pasto fue habitada por los indígenas antes de la conquista española. No existe claridad ni certeza entre los historiadores y cronistas sobre el fundador y la fecha exacta de la fundación de la ciudad. Inicialmente se llamó Villa Viciosa, de la concepción de la provincia Untanyacta. La ciudad fue fundada dos veces. La primera fundación fue que contada por historiadores consideran que fue realizada por Sebastián de Belalcázar en 1537 y en el sitio que hoy es ocupado por la población de Yacuanquero. La segunda se dice que fue llevada a cabo por Lorenzo de Ardana cuando llegó a pacificar la región en 1539. Otros historiadores mencionaron a Pedro de Puelles como el fundador, que fue el primer teniente de gobernador de la ciudad, y se menciona también al capitán Rodrigo de Campo, así como al capitán Gonzalo Díaz de Pineda. Aunque el historiador Emiliano Díaz del Castillo menciona que el poblamiento se llevó a cabo entre el 20 de febrero y el 16 de marzo de 1537 y que la fundación fue el 19 de agosto de 1537. El Consejo Municipal de Pasto, por razones prácticas ante la proximidad de la conmemoración del cuarto centenario de fundación, mediante acuerdo número 30 del 23 de agosto de 1938, resolvió aceptar el 24 de julio de cada año, día de San Juan Bautista, santo patrono de la ciudad, como fecha oficial de la conmemoración. Para concluir, puedo decir que el enfoque de este espacio de cognición, cultura y aprendizaje implica para el grupo de trabajo académico orientar e intentar establecer relaciones entre el campo cognitivo y los referentes de sujeto y subjetivación, escenarios y contextos, diversidad e interculturalidad y medios y mediaciones, desde una mirada pedagógica que permita hacer contribuciones a la pedagogía como campo. Y de igual forma prepararnos como docentes para el futuro y para poder formar a estudiantes y permitirles un buen aprendizaje. Y esto fue todo y espero les haya gustado mucho. Gracias.